Hola a todos jóvenes. Estamos con Ben, de Ben y Holly. ¿Cómo estás, Ben? ¿Cómo estamos, arquitecto? Un gustazo. No, encantado de estar Bienvenidos. por acá. Estamos en Tulum y aquí viene Holly. Hola, Holly, ¿cómo estás? Aquí casual. ¿Casual? Muchas gracias, muchas gracias. No, un gusto. Muchísimas gracias Igual. por recibirme, por recibirnos a los dos. Estoy encantado de estar acá con ustedes y mucho más encantado después que ya estuve aquí, ¿verdad? Que tuve el gusto que nos permitieron realizar un recorrido de su bellísima casa y pues sorprendido, ¿verdad? De que nos hayamos vuelto a ver por una coincidencia Correcto. y pues ahora sí que vengo a visitarlos para que me cuenten cómo les ha ido con la casa, ¿verdad? Perfecto. Wow. Muchas gracias. Adelante, mi amor. No, bienvenido. Hay mucho que ver. Hay mucho que hablar. ¿Y qué tal? ¿Cuánto tiempo llevan ya viviendo la casa? Bueno, empezamos a rentar a huéspedes de Airbnb por ahí de inicios del 2022. Ahora mismo estamos rentando a inquilinos largo plazo Ok. para tener un poquito más de tranquilidad y estabilidad. Obviamente no está entrando un flujo grande de dinero, pero se siente lindo saber que están cuidando de la casa, que valoran las cosas. Sí nos dimos cuenta con los inquilinos de Airbnb que se destrozaban muchas cosas, se manchaban, no habían esos cuidados, ¿no? Entonces ahorita desde agosto hemos estado rentando a largo plazo la casa y nosotros vamos y venimos. Qué curioso, ¿verdad? Porque mucha gente pensaría, incluyéndome a mí, que el Airbnb es como la octava maravilla, al menos pues para negocio, para tener una casa que al mismo tiempo puede ser un modelo de negocio, pero tiene también sus vicisitudes, ¿verdad? Sus complicaciones. 100%. Yo creo que ah, sí se te vuelve de repente tu sueño como una pequeña pesadilla, para serte Ok. franco. Porque, bueno, uno sí pensaría, bueno, rentas el espacio, ya construiste y todo bien. Pero dentro de temas que pasan por ser Tulum, tal vez por a lo mejor falta de experiencia de nuestra parte o falta también de conocimiento de otras cosas que se han tenido que repartir muchos trabajos, administrar desde lejos, tener que viajar, Ujú. encargarnos de eso, encontrar gente acá, y todo es un gasto, entonces Claro. no ha sido fácil. Y sí, también yo creo que tiene mucho que ver no solo la plataforma y bueno, que todo es un porcentaje de tu ganancia, Ujú. sino que también tiene mucho que ver el tipo de turista que viene, en qué plan vienen y qué tienen en mente, porque también acá se ofrece mucho el servicio de los grandes hoteles boutique, pero Ok. no somos un hotel boutique, somos un Airbnb, ¿no? Entonces, No te eh, podemos dar el servicio. Sí, esperan el exacto. servicio 5 estrellas, toallas nuevas cada día y pues no sé si se están dando cuenta que no estamos cobrando esos precios, entonces sí es un poquito complicado. Igual y podríamos volver a hacerlo, ¿no? Pero por Sí. ahora estamos bien así. Sería interesante que alguien que nos esté viendo se pueda contactar con ustedes y ofrecerles como un servicio pues mucho más sencillo, ¿verdad? Porque Claro. seguramente hay personas ya que lo tienen muy estudiado y que les ayudan a administrarlo y que logran hacer el equilibrio, porque sé que hay gente que viene desde Inglaterra y que lo compra y no vuelve a Sí. venir y lo administran acá. Exacto. Entonces seguramente hay personas que de verdad pueden ayudarles. Eso sí, otro factor es el hecho de que no hemos aprovechado este espacio. Si quieres, Claro. vamos Claro. entrando. Pero la idea original era hacer una residencia grande de este lado. Seguimos con esa ilusión, pero también hay otras ideas que han salido. Pero creo que uno de los problemas principales ha sido que no tenemos una forma de llegar del lado B, que le pusimos allá, a la parte donde está el departamento y los 2 cuartitos, aquí al lado A. Entonces se siente muy separado, incluso ahora que queremos utilizar este espacio como para que se relajen, tomen el sol, pues no puedes pasar sin moverte los pies, ¿no? Ah, ya Entonces, entiendo. ese sería un cambio que a los dos nos gustaría hacer. ¿Y qué han pensado para resolverlo? Se me ocurren un par de ideas. Claro. Pues creo que la más fácil sería ocupar este gran espacio y levantar a lo mejor a la mitad del escalón Ujú. y ya tener dos pasillos laterales. Claro, esa es una, sin duda.
O hacer un puente también, ¿eh? Eso sería bonito. Yo he visto muchas casas en Mérida, hemos grabado algunas en El Nido, si no la conocen vayan a verla. Literal es un puente. Sí, O sea, Wow. pero ¿es más grande la alberca que esta? no, son albercas Ah, chicas. no, ok, porque justamente creo que nos quedamos a veces atorados en nuestra idea original. Esto lo comentamos por ahí en algún video, pero originalmente los planos se habían hecho sobre un terreno de 20 por 20 y resultó, después de que ya habían puesto cimientos, que no, nos dijeron, por cierto, el terreno es de 18 por 22. Entonces perdimos 2 metros de profundidad, hubieran sido 2 metros de esta alberca y de hecho estaba planeado un caminito para pasar justo en medio y pues se tuvo que eliminar esa idea cuando nos dimos cuenta que habíamos perdido 2 metros de longitud en la alberca, ¿no? Ya entiendo, qué extraño que no Sí. se dieran cuenta desde el inicio que no estaban esos metros. Sí, eso cambió realmente muchísimas cosas aquí del exterior. Entonces, Y esos 2 metros los pierden en el patio, las habitaciones quedan de las mismas dimensiones. sí, Las habitaciones quedaron de la misma dimensión, pero sí lo perdimos de alberca realmente. De alberca. el espacio entre los Sí. edificios. De hecho, la barra iba a estar en medio Iba a estar acá y adelante. Ben tuvo la visión porque yo dije, no, pues es que no hay que cambiar el plan, pero es como que, bueno, es que el plan cambió, ¿no? Sí. Y él dijo, no, movamos la barra para allá atrás. Y nos dieron, es uno de los metros adicionales, digamos que salieron en lo ancho, nos lo dieron allá y nos dieron el otro metro acá. Entonces, pues salió muy grande la entrada, que supongo que no es malo, pero creo que me hubiera gustado un poco más tener más espacio aquí, ¿no? Sí. Ok. Pero bueno, se aprovechó un poquito mejor poniendo la barra allá y creo que se ve lindo. Pero sí seguimos con este tema de la alberca que nos gustaría resolver pronto. Ahora, yo no quiero ser Grinch, pero Sí, pero la odio. No, no. me encanta. Visualmente es Ajá. preciosa, me encanta la Claro. forma y todo. Además que está muy rico que pueda salir desde cada habitación, ¿eh? Sí, sí, de Yo la pensé que alberca. era algo completamente intencional. Sí, Sí, siempre Ujú. fue intencional. pero no nos imaginábamos que te sientas ahí en la orilla y te pega ahí como que el El metal en las piernas, ¿no? Ah, ya, Entonces ya, ya. no es tan cómodo como lo visualizábamos, pero sí teníamos esa idea de estar adentro y afuera al mismo tiempo. Pero bueno, ¿a qué ibas, mi vida? Me refería a la barra, que no es funcional, no hay un buen espacio. Vamos para allá. Sí, ya estamos hablando del otro lado, ¿verdad? Se me ocurrió que también pueden hacer una especie de puente de madera, ¿eh? Uf, Oh, ese seremos sería lindo. Sí, ya no tendrían que cambiar con concreto y todo esto. Ay, sería muy lindo. Pero no nos reduciría aún más el sol, el poquito sol No, que pero yo me refiero nos en el llega. piso. Ah, O sea, esos andadores que ya los tienen, Ah, ya. solamente es agregarle como esta pequeña deck ya entendí. En las orillas. en las orillas. Ah, me gusta. Me encanta. Algo que voy a decir doblemente Grinch. Odio El todo. piso. Lo odio todo. Ah, ese piso es resbaloso. El piso Ah, no claro. funciona, o sea, no Sí. funciona para esto. ¿Qué es? ¿Es un cemento pulido? ¿Como Parece oxidado? como un cemento pulido. Yo no sé si lo. Es estampado. Ya. Pero tiene Pues textura. es muy resbaloso y sobre no las ayuda. grecas siempre se queda el agua. Ujú. Ok. Entonces, Ya. en vez de ayudarte a detenerte, te das unos patinones buenos. Sí. Eso sería interesante ver cómo se puede cambiar. Y además se ve muy sucio. martilleándolo. Por mucho que se limpia, esto ya a mí no me gusta. Ah, claro. Me encantaría pintarlo, pulirlo, no sé. Hemos pensado en muchas opciones. Y este es el cemento pulido tal cual, pero no, es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo concreto estampado, cemento estampado. Correcto. Se supone, pero se ve muy diferente. Claro. Entonces, sí, acá la idea Es que ya se manchó de la madera, ¿verdad? de todo, yo creo. Ah, sí. ¿es por eso? Sí, Oh. sí. Este techo también no lo hicieron con el nivel necesario como para que corriera. Entonces, a los 3 meses se empezó a Sí, a Llenar doblar, de a agua. hundir. Ajá. Sí, y entra agua. Sí. No hemos podido terminar de arreglar eso. Hemos Sí. venido como a parchar, pero todavía entra agua cuando llueve. Entonces, bueno. Pero sí, esta barra yo siento que es muy linda, pero Ben dice que le falta funcionalidad. Me encantaría poner un refri. Creo que una barra así necesita un refri, una hielera, y no hay espacio para ese tipo de cosas. Claro. Aquí tenemos una fuente natural bellísima. Sí, es que está chica la pendiente, es pequeña la pendiente del...
Y de este de lado carbonato. no se llevó hasta, digamos, el terreno de atrás, entonces crea una cascada interesantísima. Ah, ok. Sí. El agua Son entra pequeños justo por la detalles. orilla. Exacto, Sí, sí. ya temas constructivos, vaya. Sí, pero, híjole, creo que son pequeños detallitos nada más. Pero ya estamos abrazando un poco más este ángulo rústico porque pues al Obvio. inicio todo se ve tan perfecto y lo quieres mantener así, ¿no? Pero ahorita ya es como, bueno, vamos a decir que estas líneas son parte del carácter del lugar, ¿no? Claro, el envejecimiento natural, la belleza, la Exacto, ya no me imperfección. molestan tanto, la verdad. Y obviamente hay muchas cosas lindas de aquí. Sí. Amo las palmeras, me encanta cómo ya se siente como una mini jungla aquí adentro. Algo que sí siento que me encantaría y me gustaría que nos digas si es viable o no. Imagínate aprovechar este espacio allá arriba Ok, y hacer como un balconcito. Y bueno, no sé cómo podríamos llegar, pero más allá de acá, me gustaría hacer un balcón allá enfrente donde estacionamos el coche. Bueno, fue hecho para cochera porque creo que la ciudad te obliga, no, no lo quiero decir así, pero la ciudad te dice tienes que tener un espacio para estacionar coches. sí, claro. Ok, Sí, entonces es por eso requisito. se hizo esta partecita, ¿no? Pero de nuevo, siento que son, ¿qué serán? 2,5 metros, 3 metros, que no se aprovechó tanto el espacio. Entonces imagínate un balcón ahí. Sería lindo para ver el atardecer. Para allá es el atardecer, Ah, bueno, espérate, no, el amanecer. el amanecer. Norte, ajá, sí. Pero bueno, nosotros nunca estamos despiertos para ver el amanecer, pero lo Pero el podríamos. que lo pueda disfrutar. Y no sé, una idea que tuvimos fue hacer una puertita de acceso desde allá adentro, que si recuerdas, está el balconcito del segundo piso, Ajá. donde está la recámara. Imagínate salir de la recámara Ya. y tener ahí tu Sería balconcito. increíble. Entonces, ¿es factible con esta estructura que se ve muy fuerte? ¿O no? Habría que revisarlo muy bien, entender. Así a simple vista, siento que le hace falta un poco de refuerzo aquí al centro. Oh, ok. Sí, porque nomás tienes esas soleras que están cargando, pues, literalmente los palos. Entonces, dependiendo el tipo de losa, pero no, yo creo que sí le hace falta otro refuerzo en el centro, en los dos sentidos. Ok. Sí, porque el peso de una losa es mucho, pues, entonces sí se requiere. Y si no, checar muy bien el peso o la capacidad de carga de la viga, de la lateral, y mandar todo el peso hacia ese lado. Entonces quizá habría que poner algún par de apoyos más sobre este muro, Ok. como unas placas con otro elemento de acero, para que le pase todo el peso a este muro, ¿verdad? Y que al final el peso se vaya entre este muro y este, que no creo que tenga ningún problema porque es casi todo muro. Y sí recuerdo que la viga se va hacia adentro de la Sí. construcción. Entonces, Sí, sería como repartir más bien la carga un poco más en el muro de la izquierda. sería padrísimo. Aunque me quedo con la duda, ¿eh? O sea, el invertirle al balcón, pues es una buena inversión, Sí. ¿sabes? O sea, es Claro. una buena construcción y los balcones, digo, dependiendo ustedes qué tanto lo vayan a usar, pero no sé si habían pensado más como en invertirle a la otra parte del terreno. Sí, quizá prioricemos eso, pero como este es un gasto más pequeño, lo vemos más factible ahora. O no sé, quizá podría ser madera como un deck, estilo deck, Ajá. y pese menos, y no sé si costaría menos. Es que hemos tratado también como de pensar con todo el tema este de Airbnb, del turismo y de también la necesidad de que mucha gente no tiene pues un departamento, digo, vienes, trabajas acá y no tienes un departamento con una cocina completa, entonces solo tenemos paloma, pero los dos cuartos no tienen cocina. ¿Ok? Entonces Sí. estábamos pensando en cómo, digamos, hacer esos dos espacios, como maximizarlos, ¿no? Y darles Eso un me suena espacio. mejor inversión. Correcto. Él piensa muy bien las cosas, yo nomás opino. Es que pues, el balcón puede quedar increíble, ¿verdad? Ajá. Pero imagínense que le van a meter, no sé, 100,000, 200,000 pesos al balcón, sí. que no sé qué tanto les va a redituar, Sí. ¿verdad? La Correcto. cocina y eso, Sí. pues sí puede. Bueno, les pues saque- hablen de eso, porque yo no lo Bueno. veo factible, honestamente. Ah, ok. No por ser pesimista, pero a mí se me hace como cambiar todo Sí. y encontrar espacios donde ahorita pues estamos en el aire. Ok. Pero él es soñador y me gusta eso de él. Pues es que veo los problemas y trato de encontrar la solución. Para mí, por ejemplo, estas escaleras, este espacio de aquí atrás es increíblemente angosto. Nunca me gustó, pero también sé que yo pedí un baño exterior que también me gusta y esta fue la solución. Entonces,
nada. Con eso en mente, yo pensaba deshacernos de estas escaleras. Ok, sí. Deben de tener 60, ¿verdad? Aquí. Es que Sí, apenas están muy si angostos. cabemos, ¿no? Ajá. Y bueno, llegamos a este espacio. La jardinera es bonita, eso sí. Es una linda jardinera, Ujú. pero yo siento que podría ser, si esto fuese una L y tapáramos todo esto, ¿Cómo crees? Qué ¿no? loco. Y lo lleváramos hasta allá, podríamos ganarle todo esto y todo eso a esta vivienda. Ah, ok, crecerle la losa acá. ¿Y Exacto. cómo accedes a esta? Meteremos unas escaleras aquí. No Ajá. sé si funcionen. Ok. En mi mente funciona, pero no estoy seguro. Pero en A lo espiral, mejor que en tampoco es lo más espiral. conveniente si traes maletas o cosas Bueno, pesadas, ¿no? Se puede resolver, Esa es definitivamente. la creo actitud. que hay buen espacio. O sea, sería cerrar un poco también el espacio de esta palmera La y jardinera. ganarle, ajá, en la jardinera. Entonces, ¿tú te imaginas hacer una cocina aquí alargada? Ya. Es bastante espacio. O Sí, sea, debe medir como 2 metros, ¿verdad? Libre de muro a muro, más o menos. Un poquito menos, pero sí, casi. yo creo que a lo mejor sería, no sé, en diseño exactamente no me lo imagino, pero sí me gustaría que tuvieras tu zona como para solearte, o sea, una sillita, o sea, esta sillita a lo mejor por allá, esto podría ser la cocina, no sé, la verdad, Ah, solo ya te lo estoy entendiendo. O sea, tú dices jalar este muro, recorrer este muro hasta acá, correcto. ¿verdad? Que crezca un poco el área interior Exacto. y esto se vuelva más bien terraza exterior. Sí. Ya. Sería una cocina muy chiquita. Hay que ver el espacio desde adentro. Sí. La verdad, la escalera no me molesta. O sea, Ujú. sí sé que es angosta en esa parte, pero como tal, si vamos ahorita a Mykonos, a Grecia, estoy seguro que vamos a Claro. encontrar unas así, ¿eh? O sea, y nos Es van a verdad. cobrar $2,000 la Sí. hora. Qué linda Entonces, comparación. sí, literal, pues, Es verdad, sí, tienes porque es mucha así. razón. Por eso, al final yo siento que yo no le haría realmente mucho. Yo le cambiaría quizá los acabados, como para darle esos acabados de masilla, Ujú. de pigmentos y Me cosas así. gusta, sí. Yo siento que eso le daría mucha vida. Como Sí. que el haberlo dejado con la pintura por el tema pues La de humedad la y todo. humedad, Sí, claro. sí los va a obligar a estar pintando todo el tiempo, ¿no? Sí, También no. dependiendo del tipo de pintura, pero... En general, toda la propiedad ya necesita otra capa y Ajá. lo hemos estado platicando también en cuanto a colores y demás. Nos encanta el blanco por todos los reflejos que te da, pero siento que aquí con la humedad creo que el tema gris es como un poquito más viable. Sí. Entonces, sí, Sí, el gris y la verdad si lo aplican como algo así, pero con la masilla, hay muchas marcas, ¿no? El COP, el Chimicolor, eh, hay varias y igual y no lo tienen que hacer todo, ¿no? O sea, Ujú. pueden ir aplicándolo un muro, ¿no? O sea, empezar con este nomás y ver realmente si les gusta el acabado y ya empiezan a irse por tramos, ¿no? Y se avientan después uno completo más, porque ese Claro. tipo de acabados no les van a tener que dar tanto mantenimiento. Se van a manchar igual, pero Sí. la mancha siento yo que luce muchísimo mejor que la mancha de la pintura, 100%. ¿verdad? Sí, exacto. 100%. Ahí sí queda como que más Más rústico y rústico, se ve sí, bien. ya tiene carácter. Sí. Sí. Exacto. A ver, vamos a ver rápido el interior para ver Claro. realmente si no cabe nada más. Qué pena, no está como listo. No se preocupen. No, pero Estamos viviendo aquí muy a gusto, ¿ok? Claro, entonces es la habitación que está muy bien, pero quisieran sacar una cocina. Ujú. Ok. Y esa cocina, la pregunta es ¿dónde? A mí de verdad me está costando trabajo imaginar, porque el Digo, baño no se va a mover. Sí, claro. tenemos el refri, la cafeterita, que sí están padres, hacen el paro, pero pues nadie va a rentar aquí a largo plazo, obviamente, sin una estufa, ¿no? Lo que se pudiera, que estuviera padre. ¿Qué hay debajo de este muro? ¿Qué hay detrás del muro abajo? Plantas, nada Sí. más. Ujú. Yo preferiría crecerle un añadido a este Ah, y que quedara aquí toda una cubierta de Ah. cocineta. Oh, wow. Nomás tendría que agregar, eso no está tan difícil. Ujú. A la losa hay que abrirla, hay que meterle unas varillas con epóxico Ok. y hacerle una cimbra, armar una losa y extenderle la losa a 80 centímetros. Hay que ponerle un buen producto, ¿verdad? Para que se agregue el concreto viejo con el concreto nuevo,
Hay uno muy bueno de Fester Epoxine 200, es estructural. Entonces, con un buen producto, queda muy bien la unión y ya lo vuelven a hacer arriba, ¿verdad? Ok. Hacen esa unión y después hay que impermeabilizar completamente otra vez esta losa, porque si no van a tener problemas de humedades, ¿verdad? De filtraciones en la esquina. Claro. Pero eso les puede ayudar a que ustedes entren por la cocina. Y puedes ampliar ambos espacios Claro. exactamente igual, ¿no? Exacto. O sea, entonces ya todo esto sería una cocina de 2,40 metros, Wow. ¿verdad? Con una cubierta, no sé, de piedra y pueden traer su zinc y Wow. arriba gabinetes. Entonces, mejor aprovechan este espacio y se sigue sintiendo muy, muy integral al resto de la Me habitación. gusta, ¿eh? Bastante. Visionario. Qué bueno que viniste. No, pero otra cosa que me gusta es que el sol viene de allá, entonces la alberca no va a perder sol durante el día teniendo algo aquí de este lado, Claro. ¿sabes? Sí. Sí, no, la alberca queda muy bien. Y de hecho en la fachada se va a ver bien, porque sea como una pequeña volumen, ¿no? Ahí adelante, le pueden hacer una ventanita Ah, claro. en la diferencia entre la cubierta y el gabinete de arriba. Entonces Sí. tú te puedes asomar a ver quién está en la alberca. Me Puedes ver encanta. la palma, ¿no? Enfrente de ti. O sea, puede estar muy bien y ya se vuelve esto un departamento. Me encanta. Eso está muy bien. Oh, Y afuera nada, ¿verdad? Afuera más bien trabajenlo para que se sienta que llegaste a Mykonos, ¿verdad? O sea, un poquito más de Sí. vegetación acá. O sea, Claro. hay que darle un poquito de cariño, ¿no? A esta sí. 100%. Sí. Bueno, ¿no podría ser una terracita? Nomás bajar aquí y ponerle, obviamente, protección. Está muy angosta, ¿verdad? Para hacer zona. terraza. La veo un poquito angosta. Ujú. Yo, la verdad, la impermeabilizaría súper bien y le pondría macetas para que cayera un montón de vegetación natural, Sí. pero que sin problema, que si nadie le da mantenimiento, que se seque, pero que no se humedezca. Pero sí se vería increíble esto, Sí. lleno de verde Sí, cayendo. sí. Y sería un muy bonito remate también, porque vas a ver esa vegetación cuando vayas llegando, ¿no? Porque el acceso Claro. es por aquí. Oye, aprovechando que estás aquí arriba y estamos viendo como el bird's eye view, Ajá. ¿qué piensas de poner como más curva la parte del concreto en el piso para tener un poco también más de acceso? Acá estamos viendo que están creciendo las plantas y es un poco difícil llegar a este cuarto. Ujú. Imagínate que fueran como curvas así. Siento que sería un poco más orgánico y sería también más fácil El llegar. giro. Ajá, como todo esto, que fuera el círculo lo que queda en vez de un cuadrado. Claro, claro, claro. Pues eso estaría muy bien. O sea, si ya están pensando en cambiar el material del piso, del firme, pues eso sí puede ser una buena idea, ¿no? Eso sí, O sea, ya siento. levantan todo ese firme y lo vuelven a colar ya con unas formas más orgánicas Exacto. y que también evoquen un poquito la curva de la isla, ¿verdad? Y de Santorini. Sí, claro. Sí, eso es algo que he querido hacer. Me gusta cómo quedó lo de los azulejos, o bueno, se llaman pisos de pasta, ¿verdad? Ajá. Es algo que habíamos visto en internet, como que se desvanecen en el suelo y nos gustó mucho cómo quedó, pero tengo la curiosidad si podríamos mantener eso con un piso nuevo o si ya como que se tendría que No, se cambiar pueden todo. rescatar. ¿Sí? Los pueden cortar uno por uno y los rescatan. Se lo Ah, hacen de ok. casas de los 40 y las Wow. rescatan las piezas, ok. entonces aquí, con mayor razón. Buenísimo. Sí, eso sí se puede. Yo creo que sí va a ser una buena inversión cambiar un poco ese. Bueno, quizá no lo tienen que cambiar, ¿eh? Porque las mismas empresas de cementos estampados les dan mantenimientos. Entonces yo creo ok. que más bien sería bueno traer a un proveedor que lo revise, porque probablemente les puede dar un nuevo mantenimiento, lo puede limpiar, le puede quitar todo las manchas y ya se puede ver qué opciones hay, ¿verdad? Sin necesidad de quitarlo todo, porque pues va a ser mucho mayor la inversión demoler, retirar, Claro, ¿verdad? claro. Y Claro. volver a colar. Entonces, habría que revisarlo, pero yo sí creo que lo pueden rescatar. Nosotros le dimos mantenimiento a un estampado el año pasado y pues quedó como nuevo. Entonces, o sea, sí hay opciones como para que no lo tengan que, si quieren concentrarse mejor en la inversión de la cocina y de todo ese añadido, ¿verdad? Y por lo pronto nomás darle mantenimiento, que quede completamente limpio, que le apliquen selladores. Muchas veces no se le aplican los selladores a las piedras o a los cementos, por ejemplo, a este muro, ¿verdad? Probablemente no se le aplicó un correcto sellador, por eso se desmanchó muy rápido. Entonces, aplicando un sellador, alargas la vida del nuevo
o sea, de cómo se los dejen ya limpio, ¿verdad? Le pueden cambiar el color, si no les gusta ese color claro, les pueden poner otro color. Ok. Y al menos que se mantenga ahí un par de años en lo que terminan de hacer otros movimientos que quizás son más urgentes como para que se Claro. mueva más la propiedad, ¿no? Sí. Me agrada. Pero Y sí, las curvas adelante. mi idea de la terracita aquí o el deck. Para subir para allá arriba, dices tú, ¿verdad? Ese sería Imagínate un el puente problema, ¿no? aquí, de aquí para Ah, acá. wow. Eso sí, claro. Ya queremos cambiar todo. Ajá. Sí, porque esa cubierta, la verdad, así con el policarbonato, pues no sé qué, no se ve tan bien, ¿verdad? No. Sí pudiera ser una buena inversión hacerle un colado de losa, reforzarla más y poder acceder a ella, o reforzar simplemente la viguería, pero sí tendríamos que tener más apoyos en el centro, Ok, ¿saben? Porque la viga, la que tienen, no estoy seguro que pueda soportar el peso. ok. Si quisieran conservarla, imagínense una columna metálica ahí al centro. Igual podría ser parte de la barra. Sí, aunque siento yo que aquí tienen espacio como para construir un día otro departamentito. No lo sé. ¿Dónde? Wow. Pues en toda esa, imagínense que eso es una losa, Oh, pues wow. se puede hacer otro mini estudio, pues. Wow. Y Estaría Wow. increíble. creo yo, ¿no? O sea, Me Sí. acaba de volar la cabeza. Wow. ¿Para qué quieren Estaría un bueno. balcón si puede ser otro departamento? sí, más o menos, pues, ¿no? O sea, Sí. es que no me encanta la vista de tener una cubierta ahí No. aunque fuera de vidrio, ¿saben? Iba a estar todo el tiempo sucia y se iba a manchar. Exacto. Entonces, como que si ya lo van a hacer, pues ya hagan una losa, ¿verdad? Y esa losa háganle otra cubierta arriba que sea terraza y en un futuro esa terraza la pueden convertir en otro departamento. Estaría increíble. Pero hacerlo de losa creo yo que es un poco, es más prudente porque te voy a decir, el metal Ujú. en las zonas húmedas no es buena idea Ya. porque se oxida, pues Claro. entonces esas vigas todo el tiempo van a tener problemas de óxido, van a estar manchando cuando les Sí. llueva, van a estar manchando el piso, o sea, entonces creo yo que mejor invertirle un poco más al metro cuadrado al costo y hacer una buena losa. Le pueden diseñar también un plafón de palitos para que se siga sintiendo, ¿no? Tulum, Claro. pero ya tienen una resistencia más fuerte. Además que hay otro tipo de losas. Ayer estuve en Puerto Aventuras y grabé una en Ajá. donde el cliente en un huracán se le voló. ¿A ustedes no les pasó nada con No. esta? No, Sí, afortunadamente un no. pedazo, Ah. pero de allá enfrente. Ah, bueno, enfrente, sí. Ok. Sí. Entonces a él sí, a él se le fue toda y la cambió por una especie de sándwich de lámina y hielo seco y luego lámina. Wow. Entonces, igual les puedo pasar también porque puede ser una opción, Uf, que te queda sí. mucho más resistente. Sí. Uf, sí. Otra cosa que teníamos y estaba bien bonito eran unos bajaré que los llaman, ¿no? Estos palitos. Ajá. Allá para darnos un poquito más de privacidad, Bueno, ya que todavía ellos quedan tienen. unos. Sí, de hecho ahí se ve en la esquinita, porque sí, en uno de los huracanes se nos cayeron. Pero otra idea que teníamos para reemplazar el bajaré, que ya que no duró, eran, ¿cómo se les llaman? Como ladrillos con. Celosía. Ah, exacto, Esos. que Claro. están muy bonitos, Vámonos. decorativos, pero justo nos estaban pidiendo como que querían saber si el muro lo iba a poder soportar y ya no supimos cómo proceder. Hay que anclarle castillos, ¿verdad? O sea, a toda la dala hay que anclarle castillos a cada 3 metros y colarle otra dala arriba de corona, que no sea puro celosía, o sea, tienes que hacer como si fuera un marco, ¿verdad? Ah, ok. De castillos de concreto de 20 centímetros y ya la celosía va entre esos castillos. Ok. ¿Se, Ok. se vería lindo o se sentiría, perdón, Ah, se sentiría muy encerrado? Se vería bien, aunque la verdad, pues es que ya está muy alto, ¿no? O sea, Sí, ¿quién ya te Sí, va a ya ver está alto, la verdad. Los vecinos de acá. esa ventana de ya, ¿verdad? Pero el árbol también ya nos está ayudando un poquito. Y las palmeras en su momento harán su trabajo, ¿no? Pero Sí. todavía falta. Claro. Pero pueden también traer otros árboles que crezcan más rápidos. Correcto. O sea, esas palmas, ahí van, ¿verdad? Igual y pueden ser un poco más, pero estoy seguro que con pura vegetación les puede dar la protección, ¿no? de la vista. Sí. Ujú, Porque- eso sí. Porque otra vez, o sea, es que yo te lo veo como inversión, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces al final estás invirtiéndole mucho a una parte que No te va a redituar. no te reditúa, ¿verdad? O sea, Sí. lo puedes hacer Sí. con un poquito más de tiempo, con la naturaleza y enfocar tu presupuesto a esto.
Es muy ¿verdad? buena forma de pensar. Estamos, obviamente, creo que se nota que es nuestro primer proyecto, pero justamente al inicio no, al menos yo no pensaba así. Yo pensaba en cómo me gustaría a mí. O sea, lo del balcón es muy personal, ¿no? Pero también siento que hay mucha gente que apreciaría un balcón, pero no estoy pensando en valor de reventa, digamos, o sea, lo que invertiste versus lo que va a subir en valor la propiedad y todo eso, que es muy inteligente verlo por ese filtro. Sí, porque vendes metros cuadrados, pues, Sí. metros cuadrados de área habitable. En Estados Unidos todo se mide por metros cuadrados de aires acondicionados. O sea, todo lo que sea que no tenga aire acondicionado no te lo cuentan Ok. en la superficie. Entonces aquí es igual, el balcón no cuenta. Sí cuenta, pero no lo usas, pues, ¿sabes? Ok. Entonces, si yo voy a rentar aquí y veo el balcón que está muy padre, pero que veo los espacios están muy chiquitos, el balcón al final, pues sí es un elemento de venta, pero creo que cada vez menos, Ok. ¿saben? O sea, creo que ya cada vez más la gente se da cuenta que es muy raro que los que salgas a usarlo, pues. Ya. Entonces, no lo sé. Poco. Yo siento que lo usaría todo el tiempo. ¿Quién sabe? Es que habría que reacomodar todo allá arriba. Ahorita no tenemos acceso porque están inquilinos viviendo acá, Pero qué bueno. pero sí hay como una configuración en la cabeza donde a lo mejor se podría modificar para ampliar la vista y que ese balcón te dé un espacio que yo siento que el cuarto de arriba necesita. Pues fíjate, ahorita me Pero, imaginaba hasta si quisieran hacer como un elemento, ¿no? Que sea como un puente aquí que una todo y que sea parte de la cocina y luego el balcón, que solo es por la cocina o no sé, wow, ¿verdad? wow, está Y buenísimo. que eso ayudara a unir la losa de este lado, o sea, puede ser, puede ser. Me Uy, encanta estaría la idea. increíble. Me encanta que lo digas tú porque él me da unas ideas así padrísimas, pero yo siempre le digo, no creo que sea posible. Pero que lo digas tú, entonces, pues entonces sí es posible. No, me encanta, me encanta. Sí, Wow. claro, porque si aquí hacen una terraza y, pues, se une entre las dos casas, pues la verdad que puede estar muy bien. Sí. Me imaginé puentes colgantes como de Adventure Park, como de Explore, así. Como estos, ¿verdad? Sí, claro. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que, digo, me fascinan las palmeras, pero las veo muy pegadas a los muros y siento que en algún momento va a ser un problema y pensaba en de qué manera, pues habría que tumbar e incorporarlas a la casa y Oh, entonces wow. hacer como un jardín interno, externo, pero es el puente, la idea del puente, siento que sería perfecto porque puedes traer ambos mundos, ¿no? Y a lo mejor poner solo vidrio arriba, no sé, Ok. me Wow. vuelo. Sí. De nuevo, vamos a pensar en si es redituable, mi amor. Claro, ya sé. Pero imagínate esto como si fuese una gran propiedad, entonces ya es, ¿sabes? Como, Sí, 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 se unifica un poco, ¿verdad? Aunque habría que ver si realmente es tanta dimensión, porque sí, son 8 metros entre las viviendas, sí, que sí le van a quitar mucha luz, ¿verdad? sí. Ahorita ya Eso se sí. reduce mucho la luz porque ya tenemos las palmeras Sí. y ya tenemos esta cubierta, Sí, entonces habría que Y ver, son muchos metros cuadrados. sí, sí, justo esa es una preocupación que tenemos. Cuando lleguemos a construir allá, pues la cantidad de luz que nos va a quitar, ¿no? Porque es riquísimo estar acá en la alberca y asoleándote, pero pues ya con un edificio alto vamos a tener 25 minutos de luz al mediodía. ujú. Claro. Sí, si fuera tu propiedad, ¿qué harías de ese lado? Me encantaría saber, porque no sabemos exactamente qué hacer, no estamos a punto de hacerlo tampoco, pero ¿qué te gustaría? Pues hay opciones, ¿verdad? Puedes hacer una super casa con 6 habitaciones Wow. y a lo que he escuchado de los agentes inmobiliarios, es lo que más se está rentando. Sí. Ya la gente está dejando de rentar estudios y se están rentando más las villas y entre más habitaciones, no se te rentan todo el año, pero en las temporadas las tienes rentadas a full, ¿verdad? Viene la gente con su familia, entonces puedes hacer una villa o puedes hacer 2 villas, porque ¿cuánto mide de ancho? Lo que nos quedó son casi 10 metros. Está bien. Ajá, y es, bueno, obviamente eran 18, pero tenemos ahí el planter. Ok. Perdón por el Spanglish. ¿Cómo se dice? Asumo que es La jardinera. la jardinera. Que está abarcando como medio metro. ¿Cómo se llama en inglés? Planter. 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 ok.
The planter. Yes, thank you so much. Pero bueno, no sé, de nuevo, algunas de estas cosas pueden ser temporales. No sé si dejaríamos todas esas plantas o Sí. trataríamos esto como un tipo de vivero mientras no tengamos construcción, ¿no? Y quién sabe, porque esas palmas creo que son de esta misma familia, ¿verdad? Ah, sí. Y, Uf. y como lo podemos ver, Sí, son estas, masivas. estas son grandes. Sí, Entonces, Chonchas. pues ya lo viste, ¿no? O sea, sí, sí. no sé, no creo que sea muy prudente Mira, dejarlas no. crecer. Sí, ¿no? están muy cerca del Sí. muro. Hay que llevárselas allá del otro lado y plantarlas y que Sí. crezcan ahí libre, ¿no? Sí. Sí, allá yo creo que las palma areca y todas esas delgaditas, esas son las ideales para esos muros que están, esos jardines laterales. Sí, las otras al rato les van a tumbar la barda a todos, ¿no? Aquí pueden hacer dos casas de 4 habitaciones cada una, Oh, wow. con un patio al centro, o dos casas con que tengan 2 patios independientes y que yo pueda entrar por un andador pues angostito de 1,40 m y me meto a una casa y luego paso a otro jardín y me meto a la otra y se rentan las 2 casas independientes. Eso podría ser, la verdad, muy prudente. ¿Ya vieron el uso de suelo? No. ¿Qué se puede construir? O sea, si tienen permiso para densidad, Ah, por si quisieran rentar como departamentos y Creo hacer que un área sí. común. recuerdo escuchar mucho eso de la arquitecta que nos ayudó con este proyecto. Lo que sí sé es que ya estaba aprobado para construir la residencia grande de aquel lado, lo cual me da a entender que sí podemos usar la mayor parte de lo que queda. Ah, sí, ¿no? la casa, claro. Ajá. Sí, no, yo decía por si querían hacer un proyecto pues de departamentos, de Ah, renta ok, vacacional. ok. Pero la verdad, yo soy fan de las casas. Ay, mira, Entonces- yes, yo también. Entonces, yo soy fan de rentarme una casita, ¿verdad? De 2, 3 habitaciones, súper bonita y vámonos. Entonces, aquí puedes hacer, yo creo que dos casitas súper bonitas de 2, 3 habitaciones y se puede hacer, pues no sé, como muy bien hecha, ¿sabes? O sea, las dimensiones están perfectas, o sea, 10 por 18, sí, Justo porque, ajá, 10 por 18, exacto, casi 10. Yo sentía que estaba muy angosto, pero luego vemos contenido que haces y que hacen otros arquitectos en Mérida y dices, wow, Sí, no, hay la unos rompes. terrenos Magia. más angostos Sí. y hacen unas casononas. Sí, Es claro. increíble. Sí, o sea, podrían también, esa sería otra opción, ¿no? O sea, podrían hacerles modelos, podrían ser dos casas de estas tipo Méridas. ¡Ay, dos! De 4 por 18, bien angostas. O sea, podría ser, pues están en Mérida, ¿por qué no pueden estar acá? Claro. 4, no sabía que podía ser tan angosto. O hacer una super casa, ¿verdad? Porque Sí. tampoco no está tan grande el terreno. Ahorita ya pensándolo bien, pues a ver, Sí. 10 por 18, si tienes bueno, le tienes que dejar una cochera. Yo creo que aquí, pues sí se presta como para estacionarte. Sí. Le quitas 5 al frente, ya te quedaron 13. Un jardincito atrás de 3, ya te quedaron 10. Exacto. Entonces, quizá una super casa que esté rentada todo el año porque tiene 3 o 4 habitaciones, esa sería la segura. Sí. O sea, si hacen una casa bien hecha, con muy buena arquitectura, muy buenos acabados, al rato pues, van a llegar ahí cómodamente y mejor pónganle cocineta a todos. Aquí son, no recuerdo, son 4. Ajá, este es un depa completo Uno y completo, este sí ¿sí? tiene su cocina y todo. Ya. Ajá. Y estos son ya cuartos de hotel, lo que viste arriba es exactamente igual abajo. Ah, claro. Ajá. Entonces, quizá hacerle la inversión de ponerles cocinas a la de arriba y a la de abajo. La de abajo tampoco tiene. No. Ok, entonces ponerle sus cocinas para que se vuelva un departamento y entonces ya tienen 3 aquí, ¿verdad? Claro. A futuro se puede planear una piececita aquí de un departamento como una pieza de 5 por 5, en la parte de arriba como un mini estudio, ¿saben? O sea, Oh, para wow. la gente que venga a trabajar y que Está necesite bueno. algo mínimo, pero cómodo. Me encanta. Y eso puede hacerles una terraza ya mucho más cómoda aquí con Wow. losa y le dejan unas traves aperaltadas a los perímetros para que todo el plafón se pueda llenar de palitos y que no quede el palito debajo de la losa, sino que al mismo nivel. Wow, sería increíble. Y esto lo visualizas como separándolo por completo, porque yo tenía el sueño como de, uy, imagínate poder abrirlo y que en una reunión familiar masiva, digo, no cabría toda mi familia, pero no tan grande, pues tener toda la propiedad como una gran estancia para todos, ¿no? Claro, Conviviendo pues, juntos. Sí se puede, definitivamente se puede. O sea, solamente hay que planear que el jardín, el patio central que va a tener esta casa, de alguna manera coincida, ¿verdad? No sé si completo con este, igual y sí. O sea, se pueden alinear. El proyecto puede partir de estos 2 grandes ejes, ¿verdad? Que sean como los ejes directrices de la nueva casa. Aunque no lo sé porque la pieza de atrás queda muy angosta, ¿verdad? Entonces, me encantaría que
en la nueva casa fuera un poco más ancha. Ujú, Eh, ujú. Sí, exacto. Sí. habría que revisarlo. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto medirá de fondo esta pieza? ¿4 metros? 4 metros, yo creo que Sí. 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 Pues miren, si son 4 metros. Vamos a ver. Mira, ese está más limpio. También para la nueva casa, les recomiendo que hagan la inversión de una ventana Duovent. Son Ok. más costosas, Sí. pero sin duda lo vale. ¿Sabes? Ok. O sea, cero mantenimiento, te aguantan los huracanes Eso sí y, lo necesitamos y ya. no necesitas tanto polarizado. Ya. Pues fíjate, no está mal. O sea, con los 4 metros sí se puede alinear las recámaras de la otra casa, aunque estaría padrísimo separar 1 metro del muro de Ujú, atrás y hacer unos ujú. jardines ahí al fondo Sí. para tener la ventilación cruzada. Eso nos encantó de Mérida, ver que te dan una vista de tu ventana, aunque no tengas vista al campo, ¿no? Es Claro, como poner claro. unas plantas, una ventana, Y se es acabó. como, wow, no sé, no se me había ocurrido nunca antes y siento que podríamos hacer algo así acá. Claro, entonces solamente habría que pensar un poco en la cerca Ujú. de que va a dividir, ¿verdad? Las albercas. Sí, sí, exacto. eh, y hacer algo pues que se vea bien, con madera probablemente, una madera buena para el exterior, que se vea bien de este lado, o un muro de piedra con unas puertas grandes, ¿no? Como para que se pueda integrar, Exacto. ¿verdad? No lo sé. Uf, Y sería pensar hermoso. bien en el andador, ¿no? Este que hemos hablado. Ujú. Pues sí, es como una opción, que pueda conectarse, pero que también se sienta como casa, Ujú, ¿verdad? exacto, Sí, y que se exacto. pueda separar si se necesita, si alguien va a vivir allá y esto se va a rentar corto Ajá. plazo, pues que se sienta que es otra propiedad también cuando lo queramos, ¿no? Sí, porque lo padre de las personas que van a rentar esa casa es que te vas a rentar pues tu villa, Sí. ¿verdad? En donde llegas y te olvidas del mundo. Entonces yo no sé si quisiera que estar viendo la alberca Sí. de los 7 que andan viviendo acá, ¿no? Claro. Entonces creo que sí sería muy cuidadoso en esa parte. 100%, sí. Sí, nos dimos cuenta que acá en Tulum lo que hace falta es privacidad, ¿no? Porque hay Sí. muchos lugares donde la gente solo pensó en máximo número de cuartos para rentar y ganar dinero, que es entendible. Pero acá cuando lo teníamos así, sin rentas largo plazo, siempre se rentaba la propiedad entera. ¿En serio? Siempre. Ujú. Casi no hubo rentas de los cuartos individuales o ¿en del serio? departamento. Sí, Sí. siempre era todo. Y la gente a veces estaba confundida porque decían, es que no entiendo, es una casa, pero veo las fotos y parece que la alberca es compartida y les decíamos, no, este anuncio es de la propiedad entera, ¿no? Entonces, eso es lo que a la gente le gustaba, la privacidad. Y que eso está Sí. también muy bueno. En Mérida grabé algunas casas en donde eran abiertas, las habitaciones literal estaban independientes, no era como una sala y un distribuidor que te llevaba a todos lados, y la cocina estaba en el centro. Ya ves, son estas casas alargadas que tienen patio y luego una Sí. pieza y luego patio y luego otra pieza. La cocina estaba en uno de los centros. Entonces, padre. esa podría ser otro cambio para trabajar aquí. Oh, Eso sería wow. muy cool. Cerrar, tener su losa, hacer una super cocina pues de cubiertas tipo Mérida, todo esto, Sí. unas puertas de vidrio, de herrería o de Oh, algo, wow. lleno de imagínate. vegetación. Entonces, esta podría ser ahora sí el área común de la casa y yo ya entro a la casa aquí, porque este espacio no deja de ser indefinido, ¿verdad? Claro, claro. Es afuera, es adentro. eh, Y ya se añadirían los metros cuadrados Claro. al espacio vivible. claro, claro, claro. Esa Sí, es muy buena idea. muy. Me agrada. Y ahora sí, Wow. toda esta vegetación tendría sentido. eh, sí, Sí, estos eran espejos de agua y fue lindo mientras duró, pero no supimos mantenerlo. ok. Una idea que tuvo Ben que me parece muy padre es poner como una tina Una tina. Yo Ajá. quiero una tina aquí. y que la gente pueda pues llenarla, ¿no? No sería un jacuzzi que siempre esté lleno, pero que llenen la tina cuando quieran y estar como acá, no sé, o un momento instagrameable quizá, ¿no? Ok, Claro. sí. Sí. Un neon sign. Sí, 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 Exactamente. sí, Sí. claro. Podría Sí, ser porque va a padre. estar bien bonito entrar por aquí y ver de remate la casa en esta parte Sí, y se va a potenciar mucho más la luz porque solamente va a entrar a través de los patios. claro. Entonces van a hacer mucho más dramático el patio, vaya, cuando lo tengan con losa. Sí, 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 sí. Están muy padres vale las soñar. ideas, muy padres. Wow. Muchas gracias por darnos tu Sí, muchas perspectiva, gracias.
porque a veces necesitamos que alguien también nos vuelva a la tierra, ¿no? Porque decimos, no, pues quisiera esto y el otro. No, pues si quieres, túmbalo y haz algo más, ¿no? Pero es trabajar con lo que ya está y cómo poder mejorarlo, mantenerlo y también pensar en el otro lado. No, pues un gusto. De hecho, para eso estamos los arquitectos y es algo que yo, o que estamos nosotros compartiéndole mucho a la gente, que al arquitecto no se le tiene que buscar solamente para que te construya o para que te haga un plano. Al arquitecto hay que buscarlo como buscas al doctor, ¿sabes? Doctor, traigo unos síntomas y que quisiera revisarme, ¿verdad? Lo mismo es el arquitecto. Oiga, arquitecto, quisiera que su opinión, tal cual, pudiera venir, me puede hacer una cita, me agenda, por favor. Ah, con muchísimo gusto. Entonces, el arquitecto también puede vivir de dar asesorías. No solamente llegar y cobrarte, son 100,000 pesos por el plano, el metro cuadrado son 15,000 por metro cuadrado. No, no, no. O sea, yo aquí vengo, cobro mi hora, ¿verdad? Y termino en una hora y ya me voy a la siguiente cita. Y así estoy todo el día, ¿verdad? Atendiendo. Y es muy valioso porque al final lo que ustedes necesitan pues es como ordenar sus ideas, ¿verdad? Sí. O sea, no lo van a construir mañana, No. vaya, ¿saben? Entonces ahorita nomás necesitan, ok, el arqui me dijo que por acá y por acá y por acá, entonces ya se tranquilizan y eliminan las otras 40 que tenían por ahí, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Y ya tienen un plan más ordenado. Y si dudan un poco, pues todavía como en los médicos, ¿verdad? Si tienes un poquito de duda de una opinión, vamos hablándole ahora a tu amiga, ¿verdad? Que venga ahora la arquitecta Susana. Entonces ya viene la arquitecta Susana y va a estar bien interesante escuchar, ¿verdad? Un poquito de sus argumentos. Quizá ella dice, no, pero si aquí. Y entonces ya ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Coincidieron los dos en esto y en esto. Ahí está, esa se queda, ¿verdad? Pero ella piensa que sí se puede hacer esta cosa de acá. Entonces es bien bonito tener una o dos opiniones, ¿saben? Para reafirmar si están en el camino correcto. Y ya al final, pues, ¿qué perdieron, no? O sea, 2,000 pesos, 1,000 pesos de la visita, pero ya tienen tranquilidad, paz mental de hacia dónde debe ir el plan, ¿no? Me encanta. Además, me parece increíble que compartas todo esto de forma gratuita con tus seguidores, porque sí, nos estás dando muchísimas Una ideas. clasesota, sí. Sí. Muchas gracias por venir, honestamente. No, estamos súper agradecidos. Sí. Encantado, encantado. Para eso estamos. Pues nada, no me queda más que agradecerles ahora a ustedes que nos hayan aceptado recibirnos y pues por favor déjenos las redes sociales para que los puedan seguir, que yo sé que ustedes pues, ya los conocen muchísimo más, pero por favor. Bueno, tenemos un canal juntos. Sí. Ay, amigos, no soy tan buena manteniendo el canal, yo soy la editora, pero bueno, se llama HBTV porque es Holly Ben Tuggy Vargas, o sea, y también TV de televisión, HBTV, y también estamos jugando con HGTV, ¿no? Que es todo acerca de diseño. En ese canal hemos documentado lo que fue el proceso para nosotros de nuestra perspectiva de construir esta casa, ¿no? Entonces estábamos viviendo en otro lado y volvíamos y veíamos el progreso y nos emocionábamos y soñábamos y se ejecutaban las ideas y se hacían cambios y todo lo normal de una construcción. Entonces todo eso está documentado, pero estamos pensando pues hacer más videos ya explicando lo que ha pasado, ¿no? Desde que dejé de subirlos. Y bueno, también tengo otro canal que se llama Super Holly. Y ya hablé yo, perdóname. Todo bien. Perdóname, mi amor. Todo bien, no. Y en Instagram ahí estamos como Benjamín Coyote y obviamente Holly Radio. Así que muchas gracias por pues por venir por acá. Con Dársela muchísimo vuelta. gusto. Hasta pronto, Bien, jóvenes. muy querido. Muchísimo Muchas éxito. gracias. Muchas gracias, arquitecto. Hasta luego. Chao, chao. ¿Qué te parece? Adelante, jóvenes.